Los que pasáis las horas de la noche en la casa de Dios, alzada en las manos y bendecida Señor. Bendito sea Dios desde Sion, el que hizo el cielo y la tierra. Alzada en las manos y bendecido Señor. Bendito sea Dios desde Sion, el que hizo el cielo y la tierra, el que hizo el cielo y la tierra. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la oración, un tema del que hemos hablado en multitud de ocasiones, ¿no? Pero que el Señor siempre nos pone en el corazón cuando oramos para ver sobre qué tema podemos hablar cada semana, porque siempre flaqueamos en el tema de la oración, empezando por quien habla y siguiendo con los demás, porque al fin y al cabo todos tenemos los mismos problemas con la oración. El problema de ser constantes y de dejarnos llevar muchas veces por el estado de ánimo y las circunstancias que nos rodean. Pues oramos con más fervor, con menos, más tiempo, menos tiempo. Y hemos dicho en multitud de ocasiones que cuando no tenemos tiempo, lo primero que salta de nuestra agenda es el ratito que dedicamos a la oración. Y para prepararme esta reflexión he cogido el Catecismo de la Iglesia Católica. No solamente el orar, ¿no?, y pedir al Espíritu Santo que nos inspire, porque siempre hay que hacerlo para que una sea la primera a quien Dios hable y enseñe lo que quiera enseñarnos, ¿no? Y desde el corazón, desde lo que el Señor nos habla al corazón, pues poder compartirlo con aquellos que nos escucháis. Nos dice en el Catecismo que la oración es la vida del corazón nuevo. O sea, la oración que nace del corazón solo puede brotar cuando hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Podemos rezar, recitar oraciones, podemos pedirle al Señor pues lo que necesitamos ya por costumbre y porque nos lo han enseñado de pequeñitos. Pero el Señor quiere verdaderos adoradores. El Señor quiere que la oración salga desde lo más profundo del corazón, que realmente dejamos actuar al Espíritu Santo en nosotros y que cada día le pidamos la gracia de que nos dé esa gracia potenciada cada día, la de la oración, la de una oración verdadera, humilde, sencilla, confiada delante de Dios. Dice también en el Catecismo que San Gregorio Nacianceno decía: es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Aquello que ya decían los padres del desierto, ¿no? Vivir en una continua oración, que en nuestra vida, aunque estemos trabajando, aunque estemos con gente, aunque estemos haciendo la comida o comiendo, que en todo se refleje que Dios está en nosotros las 24 horas del día. Según la tradición de la Iglesia, nos marca pues unos ritmos de oración, o nos recomienda, por si no sabemos muy bien cómo orar, ¿no? Por ejemplo, la liturgia de las horas, dedicar unos momentos al día a hacer esas oraciones que ya vienen en la liturgia de las horas. Nos invita a la gran oración que es la Eucaristía, la oración por excelencia. Durante el año litúrgico celebramos grandes fiestas también que nos marcan los momentos más importantes en nuestra fe católica. Y así pues podríamos encontrar más maneras de orar a lo largo del día. El Señor conduce a cada persona por los caminos
que Él dispone y de la manera que Él quiere. Sin embargo, cada persona pues respondemos según la determinación de nuestro corazón y según la intensidad de nuestra oración. Podemos sentir en nuestro corazón que el Señor nos pide determinadas cosas, pero si nuestra oración es pobre, es inconstante, es débil, difícilmente tendremos las fuerzas y la sabiduría para dar el sí al Señor que Él nos pide y para hacer las cosas pues como Él desearía. Nos pasaría aquello que dice San Pablo siempre y que también hemos repetido en numerosas ocasiones, que hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que deberíamos hacer. Y en eso es la flaqueza en la oración. Ahí el enemigo se sirve para desviarnos del camino que deberíamos seguir. En el orar es como el Señor nos puede revelar cuál es su voluntad para nuestra vida. Y según la tradición cristiana nos dice en el catecismo que hay pues como 3 maneras de orar, que es la oración vocal, la que hacemos pues con el pensamiento mentalmente, le pedimos a Dios cosas o le rezamos oraciones, o bien de palabra. Está la oración de meditación y la oración de contemplación. Sin embargo, las 3 tienen una cosa en común. Para las 3 es necesario el recogimiento del corazón. ¿Qué es el recogimiento del corazón? Pues según nos dice en el catecismo, es una actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en la presencia de Dios. No se trata de repetir oraciones como si fuéramos un lorito todo el día, sino de que decir esas oraciones teniendo conciencia de que estamos en la presencia de Dios y de que el Señor habita en nosotros. No decir, rezo muy rápido, por ejemplo, el rosario porque me he impuesto rezarlo cada día, y a veces cuando acabas dices, Dios mío, qué pena de rosario. Lo he ido rezando y no me he dado cuenta ni de lo que decía en un solo Ave María. Y eso pasa muchas veces. La oración vocal, nos dice en el catecismo, es que Dios, por medio de su palabra, habla al hombre. Y el hombre, por su humanidad, porque no solo es espíritu, sino que somos humanos, tenemos necesidad de comunicar nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestros sufrimientos con Dios. Sin embargo, San Juan Crisóstomo decía que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. Nos sigue diciendo en el catecismo, la oración la hacemos con palabras, de viva voz o mentalmente. Pero lo más importante es que realmente estemos en la presencia de aquel a quien oramos de corazón. Cuando nosotros oramos, pedimos, damos gracias, alabamos, suplicamos, es a alguien y no lo hacemos porque sí. Es porque tenemos una fe y reconocemos que el Señor es nuestro Dios y nos dirigimos a Él porque tenemos esa necesidad, porque solamente Él puede satisfacer esas necesidades profundas e interiores que hay en cada hombre. Lo sabemos, pero debemos alimentarlo, debemos ponerlo en práctica y debemos tener esa conciencia de con quién estamos y a quién nos dirigimos. Vemos en multitud de pasajes de los Evangelios a Jesús haciendo oración vocal. Lo vemos cuando nos dice que se retiraba a orar con el Padre en intimidad, pero también le vemos haciendo muchas oraciones en alta voz. Por ejemplo, cuando Él se retiraba a orar, los discípulos lo veían, que se retiraba, y seguramente veían que venía, dicho vulgarmente, con las pilas cargadas, que desprendía algo que era sobrehumano. Y ellos le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña a orar vocalmente,
Cuando vosotros queráis orar, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero fijaros que toda la primera parte del Padre nuestro glorifica a Dios, lo reconoce como Padre, lo reconoce como nuestro Creador, y el deseo de que su reino se instaure en nosotros. Eso es lo que Jesús les enseña a orar a sus discípulos. Vemos también cómo Jesús reza las oraciones litúrgicas de la sinagoga. Hay un pasaje al principio de su ministerio en Nazaret en el que Jesús se levanta en la sinagoga pues para rezar la oración que tocaba aquel día, ¿no? Y entonces le pasan el rollo y él lee en ese momento: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido a anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. ¿Recordáis, no, ese pasaje? Que luego cuando cierra el rollo dice: esto se acaba de cumplir en este momento. Y sus paisanos querían tirarlo por un barranco. Es una de las ocasiones en las que vemos a Jesús orar vocalmente. Otra, por ejemplo, es en el huerto de Getsemaní, cuando sus discípulos le debieron oír decir: Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vemos la profundidad de esas palabras, la presencia del Espíritu Santo y la conciencia tan perfecta que tenía Jesús de que estaba orando a Dios. Era una relación de tú a tú, totalmente íntima, aunque hiciera la oración en voz alta. También le vemos en la cruz cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Durante la resurrección de Lázaro, también vemos que cuando él ya llega al pueblo donde vivía Lázaro y sus hermanas, cuando dice: retirad la piedra, y todos decían: pero maestro, ya hace 3 días que murió y ya huele, ¿cómo vamos a quitar la piedra? Y él, que interiormente ya había hecho su oración al Padre, dice en voz alta: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que me has enviado. O sea, en voz alta está orando por la gente que estaba presente, para que reconocieran que él era el enviado de Dios. Como decía antes, humanamente tenemos necesidad de expresar exteriormente nuestros sentimientos. Somos cuerpo y espíritu, y debemos orar con todo nuestro ser, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Orar desde lo profundo del alma. Estas palabras las pone en el catecismo. O sea, aquello que nos dicen muchas veces: ¡ay, es que orar no es solamente hablar y hablar y hablar! También es hablar, porque necesitamos abrirle nuestro corazón a Dios y poner en sus manos todo aquello que sentimos y que pensamos. Aunque no sea la única oración que debemos hacer, es muy importante y es posiblemente con la que más nos identificamos en un primer estadio. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. Tener esa conciencia de esa intimidad, de esa cercanía. Y poco a poco aprender en la oración a abandonarnos y a ponernos en sus manos, porque iremos creciendo en la confianza y en el abandono. Después está la oración de meditación. Nos dice en el catecismo que es una búsqueda. El espíritu de cada persona, trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difícil de encauzar. Nos podemos ayudar de un libro, de imágenes sagradas, de escritos de los padres espirituales, cada uno
coger aquello que le pueda ayudar a sentirse en la presencia del Señor, a recogerse, a buscar esa intimidad, no para distraerse, sino para penetrar en aquella parte profunda de nuestra alma donde habita Dios y donde Él espera que nos reunamos con Él. Sabemos que cuesta y que solo podremos hacerlo por gracia de Dios, por la gracia de su Espíritu Santo, pero debemos ser constantes y confiar en que Él desea ese encuentro diario más que nosotros. Aunque nosotros no sintamos nada, creer en fe que realmente estamos en la presencia de Dios. Sigue diciendo en el Catecismo, meditar es apropiarse de lo que se lee, confrontándolo consigo mismo. Aquí se abre otro libro, el de la vida propia de cada uno. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Según sean la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Solamente en esta meditación, en la presencia del Señor, podemos llegar a ir conociéndonos a nosotros mismos, conociendo nuestras reacciones, conociendo esa manera de actuar que igual a veces no nos damos cuenta, pero resulta que es manipuladora o que no es totalmente sincera. Todas aquellas cosas que nosotros no conocemos, cuando estamos meditando, cuando cogemos un pasaje, por ejemplo, del Evangelio y lo meditamos poniéndonos en el lugar de aquellas personas, sea una parábola o fuera un hecho real, se va haciendo la luz en nosotros y pasamos de tener pensamientos en los que muchas veces nos justificamos a nosotros mismos a que el Señor nos ilumine y veamos la verdad. Y una vez que se va asentando la verdad en nuestro corazón y en nuestra mente, la luz puede penetrar más en nuestra vida. La sabiduría puede ir penetrando más en nosotros, porque ya no somos nosotros los que vemos, los que pensamos, los que enjuiciamos, sino Dios nos puede revelar su verdad. Y así es como nos vamos deshaciendo de nuestro yo interior, de nuestro yo egoísta, que tanto manda en nosotros, y podemos decir con humildad y con fe, Señor, ¿qué quieres que haga? Nos puede resultar fácil decirlo, pero solo cuando lo decimos desde la verdad del corazón, estamos dispuestos a que se haga en nosotros la voluntad de Dios y la verdad de Dios. Sigue diciendo en el Catecismo, la meditación hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo, para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. En la oración de meditación, en la medida en que nosotros nos despojamos de nosotros mismos, del hombre viejo, y dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, vamos profundizando en nuestra fe, para que nuestra fe crezca. El corazón se va convirtiendo más delante del Señor, porque se va despojando de la mentira, se va despojando del egoísmo, se va despojando de todas aquellas cargas que nos impiden avanzar en la vida de santidad a la que estamos llamados. Avanzaremos, nos dice el Catecismo, con el Espíritu Santo, por el único camino de la oración, que es Cristo Jesús. Con Cristo Jesús podremos avanzar hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús, a la unión con Él. Solamente en la oración podremos llegar a ser uno con el Señor. La tercera oración de la que nos habla el Catecismo es la oración de contemplación. Santa Teresa decía,
no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Busco al amado de mi alma, a Jesús, y en Él al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor, y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. La oración de contemplación es una oración de total abandono. Estar en la presencia del Señor, si nos es posible, delante de un sagrario, y si no, pues en nuestra habitación o donde estemos, buscar ese silencio, ese estar a solas con el Señor, ese tú a tú, sabiendo que Él es grande y que yo soy pequeño, que de Él depende todo lo creado y que yo solo en sus manos puedo salir adelante, que todo lo que tengo es por gracia de Él y que su amor es tan inmenso que ese vacío que hay en mi corazón, que tanto anhela el amor, nunca estará lleno si no es de su amor. Aunque tenga las personas que me aman a mi lado, nunca estaré satisfecha si no acostumbro a pasar mucho rato delante del Señor en esa amistad de la que nos habla Santa Teresa, sabiendo que estamos a solas con quien más nos ama, con quien nos ha dado la vida, con quien ha pensado en nosotros tal y como somos, hasta en el último detalle, por amor. Nosotros posiblemente, la mayoría, en muchos momentos de la vida no nos amamos a nosotros mismos, pero Él nos ama. Y debemos pedirle la gracia en su presencia, mientras lo contemplamos, de decir, dame la gracia de verme como tú me ves, no para vanidecerme, sino para darme cuenta del valor que tengo por ser tu creación. Nos sigue diciendo en el Catecismo, no se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo de estar con el Señor con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, o sea, ser constantes cada día. Si no podemos dedicar mucho tiempo, pongámonos un tiempo más cortito, 15 minutos, pero que sea cada día sagrado ese tiempo que estamos en la presencia del Señor. Decía eso, que debemos tomar la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro, las condiciones de salud, trabajo o afectividad. El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro, en la pobreza y en la fe. O sea, la Iglesia nos invita a través de su catecismo a ser constantes en la oración. Es igual si estoy bien de salud, si estoy enfermo, si estoy contento, si estoy triste, si estoy enamorado, si estoy pasando un momento de sufrimiento por desamor, si acabo de tener un hijo o acabo de perder a un familiar, si me siento exultante en mi fe porque estoy viviendo un tiempo de gracia que siento al Señor muy cerca, o si por el contrario, y con más razón todavía, debería estar más en su presencia cuando estoy viviendo momentos de sequedad y de desierto. La Iglesia, en su sabiduría, nos invita, porque el Señor ha revelado siempre en la Iglesia que sus hijos somos débiles y fallamos en la oración. Y precisamente fallamos cuando más lo necesitamos y tendríamos que aumentar el tiempo de orar, de estar en la presencia del Señor. Nos sigue diciendo, recoger nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, habitar la morada del Señor, que somos nosotros mismos, despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera, hacer que caigan nuestras máscaras
y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama, para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar. Es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía. O sea, estar en la presencia del Señor sintiéndonos mirados por Él, sintiéndonos pecadores, pero tan amados que en nuestro corazón surja el deseo profundo y con fuerza de desear corresponder con nuestro amor, que sabemos que nunca podríamos corresponder con nuestro amor porque es muy pobre, pero sí debemos reconocer que el Espíritu Santo, por su gracia, puede llenar nuestro corazón de mucho amor para poder corresponder no al amor de Dios, porque nunca estaríamos a su altura, pero sí amar con el amor de Dios a todos aquellos que nos rodean. Y eso solamente nace de estar en la presencia del Señor por la gracia del Espíritu Santo. Sentirnos como la pecadora perdonada, aquella que entró cuando Jesús estaba en la casa de aquel fariseo y lloraba y le mojaba los pies y se los limpió con su cabello. Y después derramó aquel perfume tan caro sobre la cabeza del Señor, mientras el Señor la amaba y se sentía amado por ella. Y mientras todos los que lo miraban estaban juzgando y criticando a aquella mujer, ¿no? Y Jesús le dijo al anfitrión: a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Pero a quien mucho se lo perdonó, mucho amor ha podido mostrar, porque ha abierto su corazón a que el Espíritu Santo derrame en ella la gracia del amor. Sin embargo, un pecador, ¿sabes?, nos dice el Catecismo, que su amor a su vez es el que el Espíritu Santo derrama en su corazón, como os decía, porque todo es gracia de Dios. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. Es un don, una gracia que solo se puede acoger en humildad y en pobreza. Es comunión, una alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. La Santísima Trinidad conforma al hombre, imagen de Dios, a su semejanza. Somos fortalecidos por la acción del Espíritu Santo interiormente. Cristo habita por la fe en nuestro corazón y quedamos arraigados y cimentados en el amor. Estando en la presencia del Señor es donde el Señor puede construirnos a su imagen y semejanza. Es donde nos sentimos pequeños y pobres, pero a la vez tan amados como nunca lo hemos sido. Ahí es donde podemos ver a tantos santos en las luchas que han tenido, en las dificultades en las que han vivido, tantas persecuciones, tantos sufrimientos, tantos rompimientos interiores, tantos momentos de noches oscuras y de desiertos, pero han permanecido fieles al Señor, dependiendo de Él, sabiendo que estaban en sus manos y creyendo en fe a pesar de todo, de que el amor de Dios era tan grande que nunca los abandonaba a pesar de su sufrimiento interior. Jesús invitó a todo aquel que lo escuchó a orar sin desanimarse. Lo vemos en aquella parábola en la que explicó que había un juez inicuo en una ciudad y había una viuda que fue y le dijo: hazme justicia con mi adversario.
Pero aquel hombre nos decía en la palabra, ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Sin embargo, un día pensó, si le hago justicia a esta mujer, como mínimo dejará de molestarme. No ya por hacer justicia, sino como mínimo que no me moleste más. Y decidió hacerle justicia. Y Jesús decía, si los hombres malos actúan así, ¿cuánto más hará justicia a vuestro Padre, que tanto os ama y que es el único justo que hay? En Lucas 11, 9 al 13, también nos decía, a propósito de la oración, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y con esta confianza es con la que debemos orar, sabiendo que al Señor no debemos pedirle caprichos, sino todo aquello que sea bueno para nuestra santificación, todo aquello que sea bueno para las personas por las que oramos, todas aquellas necesidades que hay en el mundo y por las que debemos orar todos. Y pedirle al Señor que nos dé cada día más la conciencia de saber con quién estamos y a quién le oramos. Que podamos ver en fe su rostro para conocer al Padre y llegar a esa intimidad que nos lleve al abandono donde podemos encontrar la paz más absoluta, aun en los problemas más graves que podamos estar viviendo. Esa paz que no da el mundo, que solo viene de Dios. Esa sabiduría que no son los arreglos que hacemos humanamente, sino la sabiduría de Dios, que es la única que funciona a la hora de resolver problemas. La fortaleza para seguir adelante, la valentía en estos tiempos tan difíciles y la valentía para poder proclamar su palabra a tantos hermanos que no le conocen, aunque sean cristianos. ¿Cuántos bautizados hay que no conocen a Dios? ¿Cuántos bautizados que no han tenido ese encuentro personal con el Señor, que van sedientos de amor por el mundo y que sin embargo tienen a su Padre que está con los brazos abiertos esperando que ellos le hablan del corazón? Esa es nuestra responsabilidad delante de Dios, que oremos por ellos y que tengamos la valentía, aunque nos cueste, de proclamar su palabra, de pedirle a Él la gracia, de decirle que no sabemos qué decir, pero que Él ponga las palabras en nuestras bocas, porque nosotros nos ofrecemos a Él como instrumentos para que Él nos utilice. Decía hace poco en un programa el novelista Miguel Aranguren, a propósito de la oración, me parece divertido ver cómo Dios se las arregla para llegar a todo tipo de corazones. Según Miguel Aranguren, la oración es el trato de tú a tú con Dios. A veces es un momento que requiere una especial afirmación de la voluntad, porque el entorno no nos ayuda. La oración es el momento en el que nos despojamos de nuestro yo, de nuestras seguridades, de nuestras grandezas, de nuestras novelas, de nuestros aplausos, de nuestros fracasos, y volvemos a ser una criatura en las manos de Dios. O sea, solo en la oración podemos dejar de valorar las cosas que son superfluas en nuestra vida y buscar la autenticidad y orar por tantas personas que conocemos, familiares, amigos, a quienes vemos con tantos sufrimientos porque no conocen a Dios. De nuestra oración pueden depender muchas conversiones, poniéndolo en manos del Señor. No convencerlos nosotros con nuestras palabras, sino que una vez que nosotros hemos proclamado al Señor, lo que nos queda es orar para que el Señor toque los corazones de aquellos a quien amamos. No quiere decir que el Señor no nos escucha, sino de que cada uno tiene su momento y tiene su libertad para decir sí o decir no.
pero la oración todo lo puede. ¿Cuántas veces leemos y escuchamos testimonios de personas que han llevado vidas terribles en la droga, en el alcohol o incluso mezclando todo tipo de vicios y de aberraciones? Y cuando más destruidos estaban, de pronto tener ese encuentro con el Señor. Y cuando ellos ya han tenido un tiempo en el que su vida se ha ido no rehaciendo, sino se ha ido haciendo totalmente nueva, ellos han visto en esa conversión que realmente ha sido fruto de la oración de una madre, de unos padres, de una abuela. Siempre la oración tiene respuesta, no cuando nosotros queremos, sino cuando es el momento de Dios. Y esa es nuestra fe. Y esa es nuestra confianza. Te damos gracias, Señor, por el amor que tú nos tienes. Te pedimos en esta tarde que tú nos des la gracia de la oración, la gracia de que cada día tengamos más claro en nuestro corazón que estamos en tu presencia, que tú estás a nuestro lado. Danos la gracia de ese recogimiento, de ese corazón vigilante que cada día busca encontrarse contigo, que desea acercarse cada día más a ti, que desea despojarse de todo aquello que es una carga para estar en tu presencia, para sentirnos amados por ti. Queremos decirte que sí. Queremos que tu Espíritu Divino nos guíe a lo más profundo de nuestro corazón donde tú habitas. Que nos des la gracia de ser constantes y fieles en la oración. Que tú abras nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voluntad y para que ella se haga vida en nosotros. Tú eres la vida verdadera y esa es la vida que nuestro corazón anhela. Danos la gracia de caminar de tu mano. Que tu Espíritu Santo nos guíe cada día, en cada paso, en cada decisión que demos. Llénanos de tu amor, para que podamos amar con tu amor verdadero a todas las personas que tú has puesto en nuestras vidas. Y danos la gracia de amarnos a nosotros mismos como tú nos amas, para que cada día vengamos a tu presencia a llenarnos de tu amor. Enséñanos a amarte como tú deseas que te amemos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Todo nuestro ser te pertenece, porque tú nos has creado y tuyos somos. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas.